A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una satisfacción enorme continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta vez tenemos la oportunidad de conversar sobre el tema relativo a la inversión en investigación científica, con énfasis en la parte salud. Esta vez, y como en otras oportunidades ya lo hemos hecho, vamos a conversar con César Paz y Miño. Él es director de Genética y Genómica de la Universidad Tecnológica Equinoccial. La inversión en investigación científica es un tema de enorme importancia para todas las sociedades. Los países altamente desarrollados destinan cuantiosos recursos económicos para estos menesteres y lo hacen con una visión altamente redituable. En nuestro país ha habido políticas erráticas en este sentido. Más bien son los esfuerzos privados los que llevan esta iniciativa. El Estado como tal no atina el camino a seguir o no da pie con bola, como se dice coloquialmente. Para conversar sobre esta problemática de gran importancia estratégica para el desarrollo de nuestro país, hemos invitado a César Paz y Miño, un calificado investigador de genética y genómica de nuestro país. Podemos resumir, César, qué ocurre con la investigación científica en los países desarrollados, cuánto se invierte y cuáles son las líneas de investigación más conocidas en estos países desarrollados. Bueno, gracias por la invitación, parto de una anécdota. Uno de los ministros de ciencia de algún país del Asia, alguien le reclamaba durante una entrevista que decía que solo están invirtiendo el 3.3% de su PIB para investigación, y él pedía disculpas, decía que sí, que le lamenta invertir tan poco, pero que esos son los lineamientos de la Estado. Política de su Estado. Aquí ha habido un poco de movimiento y un poco de admiración de unas cifras que yo puse, que la ley es clarísima, el Código Ingenios dice que el Estado debe invertir en investigación el 0,55 del PIB. Por eso parto de esta anécdota, ¿no? Que pedían disculpas por ser 3.3. Y entonces el Ecuador debería invertir el 0,55, que esa es una cifra que está ahí, que dice ahí que hay otro artículo que dice que el programa de ciencia debe ser organizado de tal manera dependiendo de los momentos y de las necesidades del país, pero hay una ley y debería el país tener 500 millones para investigación. 500 millones para investigación. Para investigación. Entonces, claro, si uno parte de esta diferencia entre Corea y el Ecuador, Corea del Sur, claro, entonces dices qué impresionante el desarrollo científico-tecnológico de esos que tienen esos países por invertir
esa cantidad astronómica de ¿Y cuáles son las investigación, líneas de ¿no? investigación? Entonces, y voy al otro lado, al país más, digamos, que más referente tenemos normalmente, que es Estados Unidos, que ronda el 2.6, 2.8. Ya. Y entonces, Pero claro, siempre es una cantidad es una importante. cantidad gigantesca de un PIB gigantesco. Así es. Entonces, claro, nuestro PIB de todas maneras es pequeño, ¿no? 30.984 millones. PIB unos Sí. 100.000 millones. Sí, perdón, 100.000 millones, Sí, exactamente. aproximadamente. Entonces, claro, estaba confundido con el presupuesto. Entonces, claro, dices, ¿a qué va encaminada la investigación? Mientras más dinero hay, más libre eres para investigar. Puedes investigar lo que quieras. Pero cuando tú te ves en realidad el producto beneficioso para la humanidad, digamos así, claro, la investigación se centra en biomedicina, se centra en cáncer, se centra en nuevas cuestiones de desarrollo de nuevos materiales más resistentes, buscar formas de ahorro de energía, energías alternativas. Allá está encaminada la investigación, nanotecnología, robótica. Entonces, claro, hacia allá va. Cuando tú ves los premios Nobel, reflejan un poco a dónde está trabajando la humanidad, ¿no es cierto? El tema de la biología molecular, el tema de la química de enzimas del último premio Nobel de hoy, la física del rayo láser. Entonces, claro, tú ves que hay un interés por resolver los problemas humanos. Y todas las aplicaciones que surgen y brotan así a raudales del bosón de Higgs, la partícula de Dios. Claro, ¿no? o sea, el tema de todo lo que es la cuántica seria, ¿no? No la cuántica... La cuántica en serio. La cuántica en serio. Ya, hablemos de otra cosa. Entonces, para no claro, sobre pero eso. cuando tú ves el tema de las discusiones alrededor de las partículas y el tema de la física cuántica versus la física clásica, etcétera, entonces tú ves hacia dónde va el tema de invertir en ciencia. En nuestro país se habla de gasto en ciencia. Esa era la segunda pregunta. ¿No? Esto ocurre a nivel mundial. Exacto. ¿Qué ocurre en nuestro país? Pero además porque el tema de ciencia, y por eso parto del tema invertir, porque invertir en ciencia significa tener productos que al final, si estamos en un medio en que la mercancía vale más, entonces tenemos que generar productos que sean vendibles. Y eso es trágico, pero es real. Entonces, en nuestro país hemos tenido una estructura de investigación pobre. Antes del 2006 era tremendamente pobre. O sea, alcanzábamos 330 publicaciones hasta el 2006. Desde el año 69 que hay registros, los registros estándares internacionales, que más o menos es de Scopus, ¿no? Este Centro de Información de Publicaciones y de Ranking. Entonces estábamos en un puesto bajísimo, como el 100 y más 25 de 230 países. Y en realidad cuando uno evalúa la producción científica, el cambio de normativas, el cambio de ley, sí se ve reflejado un aumento en la producción científica, eso es verdad, y llegas a, por ejemplo, en un solo año has llegado a ser, el último año, 2.700 artículos científicos, que es mucho más de lo que has hecho en toda la época anterior. Entonces, algo ha pasado en ciencia, es verdad, pero yo creo que han sido más bien esfuerzos de las instituciones que han apostado a la ciencia porque la ley les obligaba. Esfuerzos privados. Claro, y la ley les obligaba el 6% del presupuesto a poner en investigación a las universidades, por ejemplo, que es donde se tiene que hacer ciencia. Y más o menos se ha cumplido. Yo creo que no todas llegan a eso, hay muchas que llegan a menos. En alguna entrevista yo decía que los rectores que no inviertan el 6% deberían ser sancionados, porque está en la ley. 6% y punto. No puedo decir solo el 4%. Entonces, claro, dices, esos son temas en nuestro país, complicados, ¿no? Si no se cumple la ley, tendrían que ser removidos, pero en este caso claro, no quedarían. No pasa nada, pero digamos, esa es la visión de que algo pasó con un sistema legal que exigía hacer investigación.
Ahora, cuando tú ves en dónde está el desarrollo científico del Ecuador, tú ves que hay áreas que no han dejado de ser las que más se destaquen. Tenemos una producción en agrociencias, digamos así, que es tal vez la que primero está, supera el 35% de la producción, y luego le sigue medicina. Entonces, medicina está por el 32.8, creo. Y luego otras, ¿no? También tenemos cosas en el tema computacional, tenemos cosas de ambiente, tenemos cosas de biodiversidad, que están en porcentajes menos de producción científica. Entonces, claro, cuando uno ve la problemática del país, dices, sí se mueve algo, pero nuestro impacto es muy bajo, ¿no? O sea, el impacto de la ciencia ecuatoriana, cuando tú lo comparas con otras partes, el impacto es bajo. Y es bajo porque tienes poco dinero para hacer investigación. Entonces, alguna vez que se hablaba del tema de inversión en investigación versus impacto, claro, la respuesta es simple. ¿Quieres que yo publique o haga una investigación que llegue a las revistas top del mundo como Nature, Science, Lancet, etcétera? Invierte unos 3 millones en un solo tema y probablemente tengo un buen artículo, ¿no? Entonces hay que invertir recursos. Pero también el recurso humano. El recurso humano hay que preparar. Bueno, hemos preparado 11.000 personas, dicen, ¿no? A propósito, ¿cómo va esa relación interuniversitaria y efectos de ser más eficientes en la producción científica? Claro, yo creo que cada vez hay más relación. Este país creo que le falta un poco de como un background de científicos que sean críticos y se asocien bien, ¿no? O sea, cada uno quiere tener su nicho, su momento. Y la investigación es también digamos, obedece a una circunstancia que es, déjenme tranquilo. Déjenme hacer las cosas tranquilo, porque cada vez hay tanta restricción, tanto control del tema investigativo, que uno gasta horas de horas haciéndote trámites burocráticos para resolver problemas burocráticos de la investigación. Yo sí suelo decir que este país está hecho para no hacer investigación. Tienes tantas trabas burocráticas, tantos controles, tantos permisos, tantos problemas de la aduana, tantos problemas con la importación, que las autoridades rectoras de la ciencia no se han preocupado mucho de ese tema. Siempre lo hemos dicho, los científicos que están en el laboratorio siempre han dicho eso. Tenemos problemas de importación de reactivos, tenemos aranceles demasiado altos, tenemos problemas de importación de equipos, tenemos problemas de control de sustancias prohibidas. Las universidades están sujetas a controles tremendos de sustancias prohibidas porque podrían ser productoras de drogas. Entonces dices, esa no es la esencia de una universidad, pues la esencia es la investigación, la formación de personal, pero los controles son como si podrías tener una problemática así. La universidad es la que necesita involucrarse. O en la universidad se hace la investigación. Exactamente, es donde es natural la investigación. Pero ¿no? se hace docencia y se hace relaciones con la comunidad. 3 cosas que deberían equilibrarse exactamente. en el trabajo. Bueno, la ciencia es interesante, ¿no? Pero dime tú, fundamentalmente en el Ecuador, entiendo que se está haciendo básicamente docencia, un poco de investigación y casi nada, contrastándolo con lo que ocurre en la comunidad. Los países racionales, además, ¿no? Lo que ocurre es que yo he visto unos procesos extraños, ¿no es cierto? Tengo 30 y más años haciendo investigación y cada vez hay unos altos y bajos, ¿no? Yo creo que este momento es un bajo. Entonces, claro, hay cambio de mentalidad, hay cambio de controles, hay cambio de todo lo que son los procesos de apoyo a la investigación, que son casi nulos. Entonces, hay una problemática real. Entonces, claro, la investigación científica, el mismo hecho de hacer una investigación ya es una forma de impactar en la sociedad. Si yo estoy estudiando, que voy a ir a mi área, lastimosamente es la que yo manejo. O
sea, si la producción en medicina es altísima y dentro de eso la biología molecular está casi a la cabeza de la producción en medicina en el Ecuador, entonces eso refleja que ahí está solucionando problemas de las personas. El cáncer, las enfermedades infecciosas, las enfermedades parasitarias, las degenerativas, todo está siendo afrontado, las metabólicas, está siendo afrontado con visión de investigación. Entonces ahí para mí hay un divorcio total entre la necesidad social versus en biomedicina, en medicina esta moderna, con quien regenta la ciencia, ¿no es cierto? O sea, el reflejo de lo que pasó la última convocatoria es más o menos por donde va el tema, ¿no? O sea, casi muy poco de biología molecular y de los problemas que el país está quejado. Por ejemplo, cáncer. La gente se muere 7 veces más de cáncer que la primera causa de muerte en realidad del país. Entonces hay que investigar en cáncer. Y hay que investigar en cáncer para entender el origen, la progresión, por qué respondo a fármacos, por qué nuestra etnia responde de forma diferente. Entonces, eso está divorciado de la necesidad pública. Y es alucinante. O sea, si tengo enfermedades raras, si tengo discapacidades, si tengo diabetes, si tengo problemas metabólicos graves, degenerativos, hay un divorcio entre la necesidad investigativa versus la necesidad de decisión pública. Y eso sí se ve. César, yo sé que tú eres un investigador, un estudioso de la ciencia en términos básicos, pero sin duda yo creo que nos puedes decir tu criterio respecto de qué es lo que ocurrió en el curso de los 10 años. Hubo recursos suficientes. Sin embargo, no tenemos resultados de un Yachay, no tenemos resultados de un programa Prometeo, no tenemos resultados de el programa de becarios en el exterior. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo no soy el llamado a explicar eso, pero me baso en la información que es pública, ¿no es cierto? Se habla de 11.000 becarios que fueron a estudiar, hay un 33% que han regresado que tienen trabajo, el resto no. El tema de las universidades emblemáticas, desde mi perspectiva, no era el mejor camino para apoyar la investigación. Creo que el país debía apuntar a fortalecer centros probados de investigación y eso se dejó a un lado. Y claro, ahora hay una nueva manera de tratar de salvar a estas universidades emblemáticas que ya están. Entonces, ya están. También creo que hay una diferencia tremenda entre los científicos ecuatorianos que hay bien capacitados, bien formados, por ejemplo en el tema simplemente sueldos, ¿no es cierto? Cuando venían los Prometeos tenían sueldos muy espectaculares versus los investigadores ecuatorianos que tenían, digamos, sueldos medios. Modestos. Entonces, modestos. Entonces eso ya creaba una diferencia y luego era muy curioso que muchas de las personas que fueron a los centros de investigación para aportar veían que no tenían los recursos y entonces se dedicaban a hacer trabajos de escritorio. Mucha gente estaba descontenta, a mí me iban a visitar para que les dé espacio para que hagan investigación en nuestro centro. Había una política curiosa de nada que sea lo privado, hay que ir a lo público. Entonces dices, hay cosas que eran muy extrañas, ¿no? Y claro, al final, yo no sé, el producto de estos planes deberíamos verlo a mediano plazo, ¿no es cierto? Al menos a mediano, si no es a corto, porque si yo invierto un montón en investigadores, trayendo investigadores senior, que venían con la mentalidad de jefes, entonces dices, sin recursos, sin laboratorios, sin investigadores formados, había una problemática, yo la veo así. De todas maneras, esta exigencia de la ley de hacer investigación llevaba al tema de producir papers, y claro, cuando tú ves la producción de papers, por supuesto que subimos. Pero aquí hay otra cosa que a mí me parece también bárbara, ¿no? Que yo siempre he reclamado, que hay los papers parásitos, las publicaciones parásito. O sea, como había que publicar, entonces tenías que aliarte con alguien de fuera para que te pongan en los artículos y aparezca el nombre de tu universidad.
Entonces se ha hecho investigaciones sobre eso y hay un 10% de producción propia versus 90% de producción de fuera, en la cual se incluye a las instituciones ecuatorianas. Esto para mí es un engaño público y las mejores cifras dicen que llega hasta el 26% de producción en otros propia. términos, también hay corrupción, claro, en esa parte. Exactamente, pero esa es generada no por la ley, porque la ley es clara, sino por esta avidez de mostrar producción, en la cual yo creo que a veces se escogía un camino más fácil, que era me asocio con alguien y punto, y que me pongan de entre 50 autores, a mí que me pongan en el puesto 30 estoy feliz, aunque haya solo leído el abstract del trabajo. Entonces, claro, esa es una problemática especial que hace que hayamos subido en la producción de número de artículos, que así nos miden, y cuando vos ves el ranking de países, te miden por el número de artículos publicados. Y en el ranking de países acaba de salir el último ranking de universidades, y lastimosamente nosotros aparecemos en el de las latinoamericanas en posiciones 80 dentro de 100, 91 dentro de 100, 76 dentro de 100 latinoamericanas. Y en las mundiales, claro, tenemos unas que aparecemos por el puesto 1000 algo. Entonces dices, mira, sí hay una cuestión de desafío como país de economía, digamos, débil, que tenemos que invertir en investigación y escoger bien en qué queremos invertir, ¿no? Tal vez ahí yo sí apunto a ejemplos específicos, ¿no es cierto? Si tengo una problemática de enfermedades catastróficas que están dañando a las personas, mi visión es de investigar por qué está pasando esto. Pero si yo me lanzo a investigar, digamos así, los modelos genéticos de, yo qué sé, de la mosca, como que no encuentro mucha coherencia entre la necesidad social versus la necesidad realmente investigar. A propósito de esto último, y porque se nos está terminando el tiempo, yo quisiera hacer un breve resumen respecto del Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana y ubicar en él dónde está el aspecto de la investigación científica. Hablamos de filosofía, hablamos de principios, de marco legal constitucional, de marco reglamentario, el modelo oficial, el modelo popular o participativo, el paquete de servicios. Y aquí quería llegar. No solamente hablamos de maternidad, ¿no es cierto? No solamente hablamos de sexualidad, de enfermedades cardiovasculares. Hablamos de una investigación relacionada con la patología, con las necesidades de nuestro país. Por supuesto, también del modelo de gestión de los recursos económicos, de la relación con el medio ambiente a través de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y de las instituciones que hacen salud. Un comentario final al respecto del plan de becas. Hemos conocido a través de un ex secretario de la CENACIT, del cual tenemos el mejor concepto y de cuya seriedad no podemos dudar, que se invirtieron $1.000 millones en el plan de becas de las personas, de los jóvenes que ya han regresado al país. Solo el 20% tienen trabajo, y no es precisamente un trabajo en donde están poniendo en las áreas práctica, que están formados, donde fueron formados, sino en otras áreas, lastimosamente, y el 80% restante no tienen trabajo. Es decir, un panorama desolador. ¿Qué nos podrías comentar finalmente? Bueno, nosotros convocamos a 2 puestos de investigadores en genética y biología molecular, tuvimos 57 postulantes sin trabajo. Ahí está la razón. Y 2 tuvimos que contratar solo a 2. Entonces, claro, quiere decir que de pronto había una visión tal vez muy soñadora de tener gente formada, bien formada, pero sin la estructura de investigación. La infraestructura. Entonces yo creo que ahí había una problemática de ver, yo siempre apunto a que uno en un país con economías débiles tienes que apuntar a lo más representativo de investigación que tengas.
Entonces, de pronto no es mi área, porque la gente piensa que abogo por mi área. Yo la resuelvo bien esa parte, ¿no? Pero sí es real, pues que la genética está a la cabeza del mundo, que el tema biodiversidad está a la cabeza del mundo, que el tema de población está a la cabeza del mundo. Y entonces, esa es una cosa que tenemos que rescatar nuestros países, y tenemos que apoyar a la gente que esté haciendo investigación, que tenga producto investigativo, si queremos que nos midan con como se mide fuera. Si se me mide por número de publicaciones, y ahora cada vez va a ser más duro, si eres director de grupo o eres primer firmante, que hacia allá se está yendo, que es lógico por lo que estábamos hablando de las publicaciones parásito, entonces tenemos que apuntar a hacer buenas investigaciones, pagar bien a los investigadores, tener asociaciones público-privadas buenas, que el Estado apoye a los grupos de investigación representativos en el área que sea, y ahí vamos a tener que resolver nosotros los investigadores los problemas sociales que aqueja a la población. Hay que apuntar a reformas de la ley que obstaculizan el tema investigativo, o sea, burocracia tremenda que te obstaculiza tus desarrollos científicos. Es un juego de ping-pong el tema de aprobar un proyecto. Me aprueba el comité de ética, va al ministerio, el ministerio le devuelve al comité de ética, que es aprobado por ellos mismos, diciendo que está mal lo que han hecho, y en este juego tardas 3 meses, 6 meses, 2 años investigadores buscando aprobación de un proyecto. Entonces algo tiene que pasar. Creo que el sentido común es lo que tiene que pasar. Es la triste realidad que tenemos respecto de la investigación científica en el Ecuador. Queda públicamente invitado nuestro amigo Adrián Bonilla de la Senacit para que nos converse respecto de qué ocurrió con los $1.000 millones invertidos en formar personal para la investigación científica en el Ecuador. Y también al señor rector de IACHAY para que nos diga qué ocurre en este momento en ese importante centro supuestamente de investigación científica. Con esto terminamos y queremos agradecerle nuevamente a César Pacimiño y a ustedes por su amable sintonía. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,